Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a contar un relato que es posta. Hechos reales, señoras y señores. Escuchen. El neurocirujano que murió y volvió con un mensaje. Durante más de 25 años, el doctor Eben Alexander fue uno de los neurocirujanos más respetados de Estados Unidos. Trabajaba en hospitales importantes, estudiaba el cerebro humano y operaba pacientes todos los días. Que no, menos mal que no estaba en esa época, porque llegaba a estudiar mi cerebro y ¡pum! Chao. Chao Pichu. Había visto cientos de casos de muerte. Ah, no los estudiaba vivos. Estudiaba cuando ya estaban los cuerpos ahí. Personas que entraban en coma. Ah, ¿ves? Me adelanto. No estaban muertos, estaban ahí en coma. Pacientes que tenían visiones antes de morir, que ahora muchos le dicen demencia senil a eso. Relatos de túneles de luz. Ok, estudiaba algunas personas nomás. Pero él siempre pensaba lo mismo. Todo eso es una ilusión del cerebro. Estaba convencido. Para él la conciencia era simple química. Cuando el cerebro deja de funcionar, la mente desaparece. No hay cielo, no hay alma, no hay nada. Eso pensaba hasta el día en que su propio cerebro dejó de funcionar. La enfermedad que cambió todo. Era una madrugada tranquila. Un dolor extraño en la cabeza comenzó. Al principio parecía una migraña, pero en pocas horas el dolor se volvió insoportable. Su familia llamó a una ambulancia. Menos mal que no estaba solo, sino... En el hospital descubrieron algo terrible. Una infección rarísima llamada meningitis bacteriana estaba atacando su cerebro. No era una meningitis común, porque ya te veo. Ay, por una meningitis tanto problema. No. Era bacteriana, era algo nuevo, era un problemón. Era una forma extremadamente agresiva. Los médicos sabían lo que eso significaba. El pronóstico era devastador. Las probabilidades de sobrevivir eran casi cero. El momento en que su cerebro se apagó. En pocas horas el estado del doctor empeoró. Entró en coma profundo. Pero no era un coma normal. No. Acá nada era normal. Por lo que van viendo, ¿no? Los escáneres mostraban algo alarmante. La parte del cerebro que generaba pensamientos, recuerdos y conciencia estaba completamente apagada. Según la medicina, en ese estado no podía tener ningún tipo de experiencia consciente. O sea, no se iba a despertar del coma, chicos. Su familia se reunió alrededor de la cama. Los médicos les dijeron algo muy duro. Si sobrevive, lo más probable es que nunca vuelva a ser el mismo. Podría quedar en estado vegetativo o con daño cerebral irreversible. Pasaron los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. El cerebro seguía sin responder. Hasta que ocurrió algo inexplicable. El lugar oscuro. Mientras su cuerpo estaba en coma, Alexander dice que su conciencia estaba en otro lugar. Al principio era oscuridad. Un lugar vacío, sin tiempo, sin recuerdos, sin identidad. Como si todo lo que había sido
se hubiera disuelto. O sea, lo que fue él no existía más. Luego empezó a escuchar algo, un sonido muy suave, como música, una vibración lejana que parecía venir de todas partes. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría: la luz. De repente apareció una luz. No era una luz común, era cálida, viva, inteligente. Y mientras esa luz crecía, el lugar oscuro comenzó a transformarse. El vacío se convirtió en un paisaje, un lugar inmenso, lleno de colores que, según él, no existen en la tierra. Había montañas, campos verdes, ríos brillantes y miles de seres que parecían hechos de pura energía. La mujer que lo guiaba, en medio de ese paisaje había algo más, una mujer. No sabía quién era, pero sentía que la conocía desde siempre. Ella no hablaba con palabras, la comunicación era directa, de mente a mente. Qué lindo sería, ¿no? Tener comunicación directa con algunas personas. Y el mensaje era simple: no tengas miedo, todo está bien. Eres amado. Alexander decía que ese amor era imposible de describir. No era emoción, era una fuerza, una energía que parecía sostener todo el universo. El lugar que llamó el núcleo. Después del paisaje, su experiencia cambió otra vez. Entró en un lugar aún más profundo. Un espacio que describió como el centro de la realidad. Allí no había forma ni tiempo, solo conciencia. Y una presencia infinita. Que es el colmo, ¿no? De un chabón que estudia los cerebros que quedan en coma y él queda en coma. O sea, es el colmo. No un Dios con forma, sino algo mucho más grande. Una inteligencia que parecía contener toda la existencia. Alexander dijo que en ese lugar entendió algo que nunca había creído: que la conciencia no nace del cerebro. El cerebro sería solo una especie de filtro, un receptor, pero la mente existiría más allá del cuerpo. ¿Qué? Escuchen, el regreso. Mientras todo eso ocurría, en el hospital los médicos estaban perdiendo las esperanzas. Llevaba 7 días en coma profundo. Mientras él estaba ahí hueveando en su cerebro, todos afuera pensaban que no iba a salir de esa. En la mayoría de los casos eso significaba daño cerebral irreversible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Su cerebro empezó a mostrar actividad. Sus ojos se abrieron y poco a poco volvió a la conciencia. Los médicos estaban sorprendidos, anonadados. No solo había sobrevivido, parecía estar completamente lúcido. Había un problema enorme. Si su cerebro estaba completamente inactivo, ¿cómo pudo tener esa experiencia? Según la neurología tradicional, eso no debería ser posible. Durante meses, Alexander analizó su propio caso. Estudió los escáneres, los informes médicos, los registros del hospital. Y la conclusión lo dejó en shock. La parte del cerebro que genera sueños y alucinaciones no estaba funcionando durante el coma. Es decir, según la ciencia, no debería haber experimentado nada. El cambio en su vida, escuchen esto,
Antes de su enfermedad, Alexander era un escéptico absoluto. Después de su experiencia, su visión cambió por completo. ¡Ja! Imagínate. Dejó de ver la conciencia como un simple producto del cerebro. Comenzó a estudiar experiencias cercanas a la muerte, meditación, espiritualidad, y decidió contar su historia al mundo. Por eso escribió el libro, qué sé yo cómo se lee esto, Proof of Heaven, H-E-A-B corta E-N, P-R-O-O-F, H-E-A-B corta E-N, que se convirtió en un bestseller. ¿Por qué no hablan en castellano esto, Julio? Internacional. El mensaje que repite siempre, cuando la pregunta qué fue lo más importante que aprendió de su experiencia, siempre responde lo mismo. 3 cosas. Primero, la conciencia podría existir más allá del cerebro. Segundo, el universo estaría profundamente conectado con algo parecido al amor. Y tercero, nadie está realmente solo. Una pregunta abierta. La ciencia todavía debate su caso. Algunos científicos dicen que fue una alucinación. Otros creen que podría haber algo que todavía no entendemos del cerebro. Pero la experiencia de Alexander dejó una pregunta que sigue abierta. ¿La conciencia vive dentro del cerebro o el cerebro vive dentro de la conciencia? Chan.